Bueno, continuando con el comentario sobre los capítulos 3 de la serie Artigas, no puedo evitar referirme otra vez a los minutos que se les dedica a Perugorría, así como una especie de contraste, ¿no? Es decir, el capítulo empieza con esa marca, con ese sello del fusilamiento de Perugorría, le dedica 1 minuto 40 al inicio y otros 3 minutos, más sobre la mitad, este, la segunda mitad del video. Este, esto por lo menos resulta extraño, porque si el Congreso de Oriente, que si uno se pone a mirar qué fue lo más importante del año 15, bueno, hay una cantidad de elementos importantes políticamente. Este, por ejemplo, el Congreso de Oriente. El Congreso de Oriente apenas se menciona en el video. La batalla de Guayabos, que es la que inicia el año, el 10 de enero, no existe para el video. Tampoco existe la batalla del Espinillo del año anterior. Dos triunfos artiguistas contra los porteños, ¿no? Tampoco existe la ocupación de Montevideo por los artiguistas, el izamiento de la bandera y el juramento de la independencia en Montevideo el 26 de marzo, el juramento de la independencia en Santa Fe y el izamiento de la bandera también el 24 de marzo. Es decir, hay una cantidad de elementos que de repente pueden tener mucha más importancia política, pero no son mencionados en el video. Y sin embargo se le otorgan 4 minutos y medio, más de 4 minutos y medio al fusilamiento de Perugorría. Que eso, digamos, puede ser importante desde la perspectiva de Sarmiento, pero no desde la perspectiva de Artigas o del artiguismo, ¿no? Por otra parte, otro contraste, es decir, ¿por qué asignarle tanta importancia al fusilamiento de Perugorría? ¿Será que no hay ninguno más? Y sí, no hay ninguno más. Es decir, ¿cuántos fusilamientos más documentados hay? Digamos, ni hablar de toda la exageración que se, que se, que se le otorga al tema de la martirización y la tortura de Perugorría previa al fusilamiento, ¿no? Que eso corre por cuenta de los autores del video. Este, y en contraste con esa ausencia, digamos, del carácter sangriento de Artigas, que por otra parte hay pruebas de que no era una persona sangrienta, ¿cuántos fusilamientos se ejecutaron por cuenta y orden de los porteños desde 1810 a 1820? ¿Cuántos ahorcamientos en la Plaza de Mayo hubo entre 1810 y 1820, especialmente en 1815? Es decir, esa cuenta en particular es espeluznante. Sin embargo, los porteños no se ensuciaban la levita con sangre, al decir de otro pasaje de este mismo video. Bueno, eh, como nota anecdótica, el título del capítulo, El país de los artigueños, a mi modo de ver, digamos, yo lo asocio con un libro que se llama Los Artigueños, aventuras de dos ingleses en la provincia de Plata, que cuenta las aventuras de las andanzas, digamos, de los hermanos Robertson, que es un libro cuyo autor es Heber Raviolo, uruguayo. Esto a título anecdótico. Bueno, el relator en el capítulo 3 empieza diciendo que 1815 fue un año difícil para el artiguismo, lo cual también es, en el propio capítulo 3, en otro pasaje, entra en contradicción con algo que se pone en boca de Miguel Barreiro, diciendo exactamente lo contrario. Es decir, el año 1815, si uno lo mira desde el inicio, con la batalla de Guayabos, que está negada, digamos, en este capítulo, el año 1815 fue el mejor año de Artigas. Fue un año difícil para los porteños, sin ninguna duda, pero no para Artigas. Después continúa diciendo que, que fue difícil porque dice, a la lucha contra la corona española se suman las luchas internas por el poder. A ver, en ese momento, 1815, Buenos Aires todavía estaba enarbolando la bandera española. Si lo dice el propio Artigas en una carta que le escribe al gobernador de la provincia de Corrientes el 4 de febrero de 1815,
le dice, Buenos Aires hasta aquí ha engañado al mundo entero con sus falsas políticas y dobladas intenciones. Estas han formado siempre la mayor parte de nuestras diferencias internas y no ha dejado de excitar nuestros temores la publicidad con que mantiene enarbolado el pabellón español. Esto lo dice Artigas en una carta al teniente gobernador de la provincia de Corrientes en febrero de 1815. Entonces, la lucha contra la corona española sí era un problema de Artigas, porque había pedido la independencia desde 1813, pero Buenos Aires mantenía todavía enarbolado el pabellón español y todavía el gobierno de Buenos Aires se consideraba conservador de la soberanía de don Fernando VII. Entonces, es decir, las luchas internas por el poder con Buenos Aires era la misma lucha por la independencia. Porque decir, era imposible pretender la independencia de España y no pretender a la vez la independencia de Buenos Aires, porque Buenos Aires era el que tenía el pabellón español enarbolado en su fuerte. Bueno, lo que acabo de decir sobre la independencia, que era, a mi modo de ver, uno de los temas centrales de la disputa entre el artiguismo y Buenos Aires, este, tiene que ver con la forma en que está formulado el artículo primero de las instrucciones a los diputados para la Asamblea del año 13, que dice, primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona española, a la familia de los Borbones y que toda conexión política entre ellas y el Estado de España es y debe ser totalmente disuelta. Esa formulación, dejando fuera a los tres elementos, ¿no? Se refiere a tres aspectos distintos. La corona de España, la familia de los Borbones y el Estado de España. Entonces, ¿cuál es el tema? En 1815, todavía, si uno mira cómo fue el informe de Belgrano al Congreso de Tucumán, se da cuenta de que la negociación que estaban llevando adelante los porteños fue en primer lugar para ver si podían coronar a doña Carlota Joaquina, que era la esposa del rey de Portugal y hermana de Fernando VII. Pero después pedían coronar al hermano de Fernando VII, Carlos María Isidoro, o al hermano menor de Fernando VII, que era Francisco de Paula de Borbón, que estaba en Roma junto con su padre Carlos IV. Entonces, había en la oligarquía porteña una voluntad no solamente monárquica, sino además monárquica legitimista, borbónica. Es decir, ellos no querían un rey cualquiera, querían un rey que fuera de la familia borbónica española. Esa es la cuestión. Entonces, cuando Artigas en 1813 plantea que no quiere tener ninguna obligación de fidelidad con la corona de España ni con la familia de los Borbones, les está ofendiendo las convicciones más profundas de estos oligarcas porteños, incluyendo a Belgrano, porque Belgrano era uno de los que promovió desde el principio, desde 1808 ya, la coronación de doña Carlota Joaquina y seguía todavía en 1820 buscando un rey en algún príncipe Borbón, algún primo de los Borbones españoles en Francia. O sea, es muy importante esto del monarquismo legitimista, porque si bien no hay en ese momento una categorización específica, porque no había tampoco algo que fuera un monarquismo no legitimista, que lo hubo después, sobre todo en Francia, ¿no? En Francia, cuando se corona en 1830 a Luis Felipe de Orleans, los borbónicos forman el partido monarquista legitimista, que eran partidarios de coronar borbones. Por oposición a los orleanistas que querían coronar a cualquier monarca fuera de Orleans o de cualquier otro lado.
de otra casa reinante, digo, siempre de sangre azul, pero no necesariamente borbónica. Los monarquistas porteños eran monarquistas legitimistas borbónicos. Entonces, esa es la cuestión importante a tener en cuenta. El problema fue la independencia y cómo se planteó la independencia. En términos republicanos, no monárquicos y no borbónico legitimista, ¿no? Entonces eso fue lo que generó todo el conflicto. Por eso, a continuación de lo que estuve comentando al principio, aparece Belgrano diciendo, fue tan grande la infección que se la tuvimos que entregar a los portugueses para que la combatan. Esto lo asocio con una frase que hay en el capítulo 4, donde dice, el Congreso de Tucumán miraba impasible la invasión portuguesa. Es decir, claro, es decir, la negociación de la entrega de la banda oriental se produce en 1815, que después comentaré bien cómo fue. En 1815, entonces, cuando el Congreso de Tucumán declara la independencia al cabo de una cantidad de negociaciones en Europa y en Río de Janeiro, donde estuvieron involucrados varios porteños, incluyendo a Belgrano, evidentemente ya estaba, digamos, ya estaba cerrado el tema. Pero lo que generó el problema fue ese, es decir, la inflexibilidad, si se quiere, de Artigas en el tema de la independencia y la república. No era tanto una cuestión de los pobres y humillados infelices, que está bien, digo, hay un tema de igualitarismo social o de privilegiar a los más pobres, pero eso surge del reglamento de tierras que es mucho más adelante, en 1815. No es esa la causa del problema. La causa del problema son las instrucciones del año 13. Entonces, eh, con esto de la inflexibilidad me refiero a una intervención que se pone en boca de San Martín, ¿no? Que Artigas tenía principios un poco inflexibles, y bueno, que si bien las ideas eran justas, geniales, pero no era el momento indicado. Pero digamos, con San Martín, en ese momento, no había mayor problema, porque San Martín tenía una idea parecida. Es decir, él era, digamos, un monarquista constitucional, pero no necesariamente legitimista borbónico. Siguiendo con lo que se pone en boca de Miguel Barreiro en el capítulo 3, dice que los pobres, los humillados, los infelices sean libres y tengan su propia porción de tierra, como que esos eran los principios de Artigas. A ver, la libertad no está en juego acá, la libertad individual no está en juego. Tampoco como se dice más adelante, es decir, cuando Artigas y Rondó están conversando, ¿para qué vamos a hacer una revolución si hay desigualdad? Bueno, pero la desigualdad tampoco se trata de una cuestión a nivel individual. Estamos hablando de libertades y de igualdades a nivel de los colectivos. Eso es lo que se pierde y no se entiende en ninguno de los capítulos, digamos, en toda la serie. No está entendida la razón de la revolución artiguista. No está entendida. O sea, estamos hablando de colectivos. De lo que se trataba era de que todos los cabildos, o sea, todos los cabildos y todas las provincias sean iguales. Así que el Cabildo de Buenos Aires no tiene por qué tener más prerrogativas que el Cabildo de Montevideo, o el Cabildo de Asunción, o el Cabildo de Santa Fe, o cualquier otro cabildo de todo el ex virreinato, las Provincias Unidas. Y que ninguna provincia pueda tener más, ninguna superioridad respecto a otras. Eso era lo que estaba en juego. Porque, digamos, desde el principio de la revolución, ese fue el planteo. Es decir, cuando Artigas hace genera el principio de que la soberanía particular de los pueblos debe ser proclamada y ostentada como el objeto único de nuestra revolución, se está refiriendo a eso. Es decir, la soberanía particular de los pueblos son los fueros autonómicos de los cabildos, para empezar. Los cabildos luego forman provincias. Y las provincias son de iguales entre sí que lo que eran los cabildos previamente. Pero digamos, esa igualdad entre los cabildos fue violada inicialmente por Buenos Aires,
que asumió la prerrogativa, el Cabildo de Buenos Aires asume la prerrogativa de designar virreyes y luego de cesar al virrey y imponer una junta de delegados del propio Cabildo de Buenos Aires con la prerrogativa de gobernar al conjunto de las Provincias Unidas. Eso es lo que no se tolera por parte de los cabildos de la banda oriental ni de ningún otro cabildo en principio, digamos, porque todo este tema de las luchas entre cabildos o de los fueros autonómicos de los cabildos no está planteado solamente en los cabildos de la banda oriental y luego en Corrientes y en Santa Fe y está planteado también en La Rioja cuando se independiza de Córdoba, está planteado en los cabildos de Cuyo cuando sostienen a San Martín frente a la pretensión de Carlos María de Alvear, que era director supremo, de cesarlo como gobernador del Cuyo. Está presente también cuando designan a Güemes como gobernador de Salta, el propio cabildo de Salta, y el propio Cabildo de Jujuy en conflicto con el Cabildo de Salta. O sea, los cabildos son los que tienen la legitimidad y el poder en todo ese periodo entre 1810 y 1820. Y esa es la desigualdad inicial que genera Buenos Aires, con la pretensión de que su cabildo, por ser la capital del virreinato, tiene superioridad sobre todos los demás. Y el que hace ese planteo en primer lugar es Mariano Moreno. El primer planteo de superioridad o de patronato, de tutela, de poder tutelar que tiene el Cabildo de Buenos Aires respecto de todos los demás, lo hace Mariano Moreno durante la sonada que lidera Martín de Álzaga en 1809, primeros días de enero de 1809. Ahí se plantea la idea del patronato de Buenos Aires. Y después, en 1810, lo vuelve a plantear Juan José Paso, con la idea de la hermana mayor. Como Buenos Aires es la hermana mayor, entonces se tiene que hacer cargo de todos los demás. Pero todos los demás cabildos miran eso con muchísima desconfianza, particularmente los de la banda oriental, el cabildo de Asunción también. Es decir, ningún cabildo es superior a los demás. Esto es un tema que se plantea explícitamente en cuando se discute en el Cabildo Abierto del 25 de mayo, justamente el sacar al virrey como presidente del Cabildo. Lo plantea el fiscal de la Real Audiencia, Genaro Villota. Manuel Genaro Villota dice: en las circunstancias de apuro en que se hizo el nombramiento de la regencia, se refiere al Consejo de Regencia de Cádiz, solo en la Junta Central pueden reunirse los votos de todas las provincias, y la facultad para la elección, cualquier defecto que se pueda notar en esta, lo subsana el reconocimiento posterior de los pueblos. El de Buenos Aires no tiene por sí solo derecho alguno de decidir sobre la legitimidad del gobierno de regencia, sino en unión de toda la representación nacional. Y acá se está refiriendo a la nación española en su conjunto, de ambos hemisferios. Y mucho menos a elegirse un gobierno soberano, que sería lo mismo que romper la unidad de la nación y establecer en ella tantas soberanías como pueblos. Esta es la clave del asunto. Esto es lo que le dice Villota a los representantes que están ahí en el Cabildo Abierto, para evitar que destituyan al virrey, porque el virrey era la única autoridad legítima que había. Entonces, al no estar el virrey, lo que se genera es que todos los cabildos tienen la misma prerrogativa que el Cabildo de Buenos Aires, porque todos son autoridades locales. El de Buenos Aires no tiene ninguna coronita. Entonces, frente a esta, y bueno, y aparte, asocio esto que dice Villota sobre las soberanías de los pueblos, porque dice que si se rompe la unidad de la nación, o sea, el desconocimiento de esa autoridad legítima, rompe la unidad de la nación y establece tantas soberanías como pueblos. Esto es lo que dice Artigas al referirse a la soberanía particular de los pueblos.
que debe ser proclamada y ostentada como el objeto único de la revolución.